¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Quién nos iba a decir a ti y a mí que hace 6 meses, por ejemplo, o 3 meses, o un mes, que era una kettlebell? Eso es cierto. Yo no lo sabía y sin Y embargo ahora tienes una en tu casa, una kettlebell. sí, Se tengo llama una así, ¿no? y probablemente me compre otra. ¿En serio? Sí, porque ¿Vas a coleccionar kettlebells? no, porque te dicen que primero empieces con una de menos peso y luego subas a otra, ya cuando estás fuerte subes de categoría. ¿Y qué se hace con una kettlebell? Sí, ejercicio Marcos Vázquez. A mí, Jorobarte la espalda. que odio bastante el gimnasio, no voy a decir que me entretenga mucho, pero eso sería mentir. Pero es el ejercicio que me parece más fácil y para hacer en 20 minutos, media hora, es lo único que ha conseguido que yo tenga una cierta disciplina. Y es verdad, y estoy mejorando, ¿eh? Que es una pesa con asa. Eso sí, básicamente es una bola, una piedra a la que le han puesto un asa, pero es como que la coges, es fácil de hacer, en 5 minutos te pones, no tienes que complicarte mucho la vida ni hacer ejercicios difíciles. No sé, a mí me parece bien el método este que vende Marcos, me parece bastante trabajo interesante. funcional, es decir, lo que hacían nuestros antepasados normalmente en el campo, ahora nosotros pagamos. Eso es, coger piedras, pues ahora pagamos. Por levantar. Nos la venden en el Decathlon la piedra y pagas una pasta por ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. He entrevistado muchas veces a víctimas del terrorismo, de Santiago Abascal padre, a Gabriel Moris, Consuelo Ordóñez o Maite Pagazaurtundúa. El miedo es libre y no es ajeno ni a los valientes ni a los cobardes. Pero no es lo mismo resistir que ceder. No es lo mismo resistir hasta morir que ceder para seguir malviviendo, tú y todos los que te rodean. Ceder significó, en el País Vasco, alimentar la putrefacción ambiental. Ceder y colaborar. La complejidad moral a la que los asesinos de ETA y los nacionalistas vascos han sometido y someten a los españoles queda desarmada cuando un valiente dice no. Hace 20 años se conoció que la Hacienda Foral de Vizcaya había excluido de una inspección fiscal a 118 empresarios y profesionales de esa provincia, la mayoría del PNV. Alegaban haber sido chantajeados por ETA. En realidad, se opacó que en sus declaraciones del impuesto de sociedades y de la renta constaban deducciones de los pagos a la banda asesina. Se lo deducían. ¿Así se combate el terrorismo? Parece más un incentivo. ¿De qué se ha alimentado ETA desde los años 70 hasta hoy? Hoy vamos al fondo, a los fondos, abrimos la caja de ETA, sus cuentas, los dineros que les permitieron ser ETA y prolongar en el tiempo este infierno. Secuestros, droga, robos, extorsión y dinero público. ETA supo adaptarse y pasó de cobrar con violencia a la cómoda subvención, al acceso a fondos municipales, europeos. Pasó a los pseudo patrocinios administrativos. Así, todos en paz. La paz de los malvados. Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Te gusta Piano Magic? Como suena la Radiohead, tengo que decirlo. Es que te gustan mucho los grupos así un poco como muy intensos. Sí, así que les oyes y les notas que están en una especie de medio tristes, medio ahí reflexionando, y a mí me gusta más. Me gustan los artesanos de la música, los que aportan algo, los que tratan al oyente como no un tonto. Los intensos, los intensitos. Yo soy más de música un poco tontuna, la verdad. Me gusta así, ¿no? Bueno, un día de estos tengo que traer yo 4 o 5 así que me gusten. Venga, vale. Sí, sabes que yo pongo lo que sea. Sí. En eso soy muy abierta. Bueno, pues hoy Piano Magic y Glenn Johnson, una banda que nació en 1996-97, duró una década. Nació porque un presentador de la BBC, creo que de la BBC 1,
puso una de sus canciones, al público le encantó, directamente se convirtió en un éxito y luego ya discográficas independientes les llamaron para grabar sus discos y como ya hay un periodista que se ha molestado en definirlos, yo voy a decir lo que dijo de él un periodista de este grupo de Piano Magic y de Glenn Johnson, que realmente es como el alma mater. Dice que su música son etéreos paisajes sonoros atmosféricos electropop. Sí. Estamos degustando esto, Domingo, degustando. Eres muy moderna para mí, Richard, muy moderna. Bien, pues hoy vamos a hablar de algo muy viejuno. Hoy vamos a hablar de algo de lo que yo creo que no se quiere hablar, sinceramente. Y no solo ahora. Yo creo que este es un programa que va a molestar a muchas personas en 2024. Sobre todo en 2024. Pero fíjate, yo creo que habría molestado a casi a esas personas y a lo mejor a otras muchas más casi en las últimas 3-4 décadas. Porque hoy vamos a hablar de ETA, del dinero de ETA, de cómo se ha financiado ETA y el mundo que hay alrededor de ETA. Y digo que no se quiere hablar porque en este país sí que se ha hablado mucho de ETA, ha habido mucha información alrededor del terrorismo, evidentemente, en los años más duros, en los años en los que estaban matando gente, años de plomo, sí. Muchísima, y sin embargo, sobre el dinero de ETA, sobre cómo conseguía la financiación ese mundo que se llama la izquierda Berchale. No se ha hablado, ha sido un tema que, no sé, con la cantidad de programas documentales que hay informativos en este país, y sin embargo, no, ha pasado completamente desapercibido hasta que nuestro invitado de hoy dijo, oiga, no, un momento, esto es muy importante, vamos a poner cifras, que a lo mejor es lo menos relevante, porque claro, estamos hablando de gente que mataba a otra gente, entonces cómo sacaban el dinero, pues casi no es lo más importante frente a la destrucción moral que ha supuesto yo iba a decir, el nacionalismo vasco y ETA, ese mundo del que hablamos y que siguen forzando, y la destrucción social que han generado, pero sin ser lo más importante también es un aspecto relevante que ha pasado muy desapercibido. Así que muchísimas gracias a Miquel Buesa. ¿Qué tal, Miquel? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por repetir en economía para quedarte sin amigos. Es que tampoco le importa quedarse sin amigos a Miquel. No, yo creo que Miquel Buesa está claro que no. Quiero puntualizarte. Por supuesto que cometer crímenes y matar gente es lo más importante. Pero para poder matar a alguien hace falta recursos. Y esto es lo que... La pistola cuesta un dinero. Sí, cuesta dinero. El zulo cuesta un dinero. La pistola es lo que cuesta menos. Cuesta mucho más mantener a un comando durante meses, en fin, aunque esté mal pagado y lo que sea, pues haciendo vigilancias, preparando un atentado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo a lo que me he dedicado es precisamente a tratar de, en fin, esclarecer cuánto dinero estuvo implicado en todo ese asunto. De hecho, al final del libro, el libro que hoy viene a presentar aquí Miquel, hay unas tablas en las que se detallan los miles de euros que ha supuesto este medio siglo, ¿no?, de ETA. Sí. Vamos a dar el título del libro. Sería lo suyo. La financiación del terrorismo, de Miquel Buesa. Subtítulo: ETA y el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. ¿Cuánto dinero movió ETA? ¿De qué forma depredó la economía del País Vasco? La editorial Almuzara. Se publicó el año pasado y es un libro que está muy bien. Es muy, por cierto, es bastante corto para los que digan un libro sobre finanzas, sobre presupuestos. Ahora, micrófono cerrado, le decía yo a Miquel Buesa que suele ser una palabra destructiva del interés de los oyentes o de los lectores. Pues es un libro muy fácil y que tiene muchos datos muy interesantes sobre esto de lo que vamos a hablar hoy. Y siguiendo la línea de lo que decía Domingo, este es el segundo intento, Miquel. Sí, efectivamente. Cuéntanos lo del primer intento, el primer libro. En el año 2010, creo que fue, saqué otro libro que se llamaba, lo tituló la editorial ETA S.A. Es un título que a mí no me gusta. Ya. Pero bueno, ETA S.A., en el que era mucho más amplio que este, porque además del dinero que manejaba ETA, pues estudiaban sus efectos económicos y en fin, y otra serie de temas, incluido pues algunas consideraciones sobre las víctimas del terrorismo, etcétera. Era un libro bastante más amplio. Y bueno, pues resultó que algunos implicados en el caso de Egunkaria
amenazaron a la editorial Planeta con una querella por ese libro. El caso de Egunkaria es el caso de un periódico que digamos que se configuró como un entramado empresarial fraudulento para recoger dinero para la financiación del terrorismo. La cosa consistía esencialmente en que publicaban un periódico en euskera que era subvencionado por el gobierno vasco. Esa subvención dependía del número de ejemplares vendidos. Entonces crearon todo un entramado societario para generar facturas de periódicos aparentemente vendidos que no se habían vendido, con lo cual se inflaba la tirada del periódico y se cobraba más dinero. Entonces, este asunto llegó a la Audiencia Nacional justo en el momento en el que, digamos, el momento álgido de la... Se podría pensar la editorial, qué maravilla, porque voy a vender un montón de libros. Ya, sí, pero no. El tema es que el asunto llegó justo en el momento álgido de la negociación del gobierno de Zapatero con ETA. Y uno de los aspectos que se negociaron ahí, pues puesto que estaban implicadas personalidades muy conocidas del ámbito cultural vasco, fue el de aligerar el asunto, y entonces dividieron el caso en si Egunkaria estaba vinculada con ETA por una parte y la cuestión económica por otra. Juzgaron la primera, y entonces el Tribunal de la Audiencia Nacional consideró que no había suficientes pruebas de esa vinculación con ETA. Una cosa completamente incomprensible porque, es que este periódico, en fin, difundía los comunicados de ETA, etcétera. O sea que, pero los jueces debe ser que no hablaban euskera y por tanto, pues no lo leyeron y absolvieron digamos, a estas personalidades del ámbito cultural vasco de este asunto. Y entonces, como les absolvieron y dijeron que no estaba vinculado con ETA, el asunto económico lo trasladaron a un juzgado de San Sebastián, donde debe seguir hoy metido en un cajón, porque nunca se ha visto el asunto. Bueno, nunca se ha dictado una sentencia sobre la financiación de ETA. No, nunca. Y entonces, bueno, pues estos, claro, muy dignos ellos, con su sentencia tal, amenazaron a la editorial. La verdad es que no se les mencionaba en el libro, personalmente, pero bueno, la editorial, ¿qué es que te diga? O sea, les pareció que esto de meterse con ETA no convenía y decidieron, pues nada, guillotinar el libro. Yo rescaté 100 ejemplares y todavía me queda alguno. Guárdatelos, porque ahora se venden a un precio, ¿eh? Sí, pero yo no los vendo. Para darte un capricho ahora. Yo solo los regalo. Así que, pues eso. Pues si te sobra por ahí uno, me tienes que regalar uno, Miquel. Bueno, pues nada, ya te mandaré uno. Vale. En fin, ¿por dónde atajamos este gran asunto? 3 ideas muy importantes que gira el libro. Lo primero es lo que decía Miquel, de que para cometer actos terroristas necesitas una financiación para mantener a esos comandos en activo, esos liberados que llamaban, esa terminología que usaba ETA que a mí tampoco me gusta, pues mantener eso es muy caro. En segundo lugar, el libro se plantea cómo ETA fue diversificando sus fuentes de financiación a lo largo de la historia. Comenzó como una organización criminal, delictiva, y sus fuentes de financiación surgían de crímenes, de robos, atracos, secuestros, y luego fue diversificando más hacia esta segunda línea de creo una estructura societaria de también asociaciones civiles que puedan recibir subvenciones, que también tengan algo de tráfico mercantil. Y cómo a partir de los años 80 y sobre todo a partir de los años 90, a partir del año 92, ETA, desde el punto de vista económico, gira en torno a esa estructura, todas esas sociedades
que va formando. Yo creo que decide que es más fácil, más rentable vivir de eso que de los secuestros o los robos que habían caracterizado sus primeras décadas. Y todo eso lo explica muy bien Miquel Buesa con muchos datos, y hay algunos muy llamativos sobre cuánto dinero ha movido. Yo no sé si es muy caro hacer el terrorismo de ETA, pero sí que, pues, no sé, el otro día yo veía, por ejemplo, la miniserie esta que han hecho sobre Carrero Blanco. Claro, decían, ¿no? Pues el comando estuvo no sé cuántos meses en Madrid, y dices, eso es caro, eso mantener a una persona... es caro... O tienes que tener algún medio económico, ¿no? No, tienes que tener medios económicos, pero si comparas los medios que utilizan estas organizaciones terroristas con los que utilizan los estados que las combaten, o sea, hay una diferencia abismal. Claro, dices, ¿por qué ha durado tanto? Claro. La única excepción es Hezbollah. Esa es la única excepción. En todos los demás casos, la diferencia cuantitativa entre los recursos que utilizan los estados para combatir el terrorismo y la capacidad de las organizaciones terroristas para, digamos, obtener los recursos que necesitan para sus operaciones es abismal. O sea, que yo por eso digo siempre que el terrorismo es una forma de guerra barata. Y claro, si es barata, es relativamente fácil. Obtener recursos, bueno, hombre, tiene sus riesgos y tal, pero es relativamente fácil. Lo importante para mantener la actividad terrorista es la voluntad política de ejercer la violencia con una finalidad política. Así es. Pero bueno, como yo a lo que me he dedicado es a ver cuánto dinero había por ahí metido, pues efectivamente este libro lo he construido en torno a esa... ¿Existen, Miquel, los libros de contabilidad de ETA? No. ¿Hay un contable de ETA? Hay algunos apuntes contables en algunos de los papeles incautados a algunos dirigentes de ETA. Por ejemplo, a Soledad y Parraguirre, y algunos otros, a Susper y a algunos otros, pero no hay nada parecido a una contabilidad. Y a lo mejor alguno se lo ha llevado... Bueno, no sé yo si... en el libro... Ese es otro capítulo. Claro. En el libro recojo una serie de casos... Sí. No, el típico, pues yo qué sé, un comando de ETA que le dan, lo que sea, 200.000 pesetas en aquella época para, en fin, para que se mantenga y tal. Y los del comando dicen, joder, 200.000 pesetas. Pues heroína. Se inflan a drogas. A drogas, a alcohol y tal, y se lo gastan todo en una juerga. O sea, que hay casos de ese tipo hay. O casos de... mataron por eso. Sí, claro. Y casos de individuos que decían que el dinero que se le daba a no sé qué asociación del MLNV era para la patria, y se lo llevaban al bolsillo tan contentos. O sea, que casos de este tipo hay. Lo que pasa es que, claro, uno de los aspectos importantes a la hora de definir el mix de fuentes de financiación es cómo controlar que no hay fugas de esa financiación hacia gente, digamos, hacia los militantes que claro, dicen, joder, esta es la mía. Claro, dinero opaco, que no se sabe muy bien cómo entra, cómo sale, cómo se gasta, y sin esa contabilidad pues sí, muy fácil. Yo preguntaba también lo del contable, porque ¿qué fuentes has consultado, Miquel? Bueno, vamos a ver, yo he consultado todas las fuentes, creo que todas las fuentes... ¿Cuáles son? Lo que llaman fuentes abiertas, o sea que están... Lo mismo que yo, puede consultarlas cualquiera. Bueno, pues para empezar, una que ha sido muy importante para terminar de reconstruirlo todo, es una base de datos que tiene la Guardia Civil, que está publicada como un documento en PDF en la editorial Planeta, precisamente, o sea que te lo puedes bajar de internet. Claro, son 500 y pico páginas.
A ver quién se lee eso. Claro, y son registros, ¿no? Día tal, atentado en no sé dónde, detenido fulanito de tal, o atraco al banco de no sé qué, tantas pesetas o tantos euros, etcétera. Yo esa fuente la he utilizado profusamente. Y luego hay otras fuentes, pues eso, como he dicho antes, de papeles que se han publicado en los periódicos, de apuntes de dirigentes de ETA sobre, por ejemplo, el rendimiento de la extorsión, que es lo que está peor calculado, ¿eh? Porque hay lagunas que no hay manera. Cosas inconfesables también. Bueno, ya, sí. Bueno, mira, justamente ayer estaba repasando unas anotaciones de hace más de 20 años. Y una de esas anotaciones se refería a una conferencia que dio Juan Alberto Bello, que fue ministro del Interior, en el club financiero de ¿cómo se llama? Ahí en Colona, lo de Colona. Sí, el club financiero Génova. Génova. Y una de las cosas que dijo es que alguien le preguntó sobre la extorsión terrorista y dijo, por supuesto que se paga el impuesto revolucionario. Y añadió, pero no conviene investigarlo, porque implicaría problemas morales. O sea, implicaría conocer a los que pagaron a ETA, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual me parece inaudito. No me si me hubiese acordado de esta anotación, la hubiese metido en el libro, porque una de las cosas que yo trato en el libro es precisamente de esta dejadez de las autoridades de interior y tal, con respecto al tema de la financiación del terrorismo, ¿no? Vamos a dar las gracias a nuestro patrocinador, a la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Eso es. Venga, gracias. Gracias, patrocinador. Un ámbito de libertad aquí en Madrid, en la calle Arturo Soria. 245, he dudado ahora. Mira que yo fui todas las semanas dos veces. Claro, pero yo ya sé dónde está. Y pues sus grados en emprendimiento, en empresariales, esos másters que recomendamos siempre en finanzas, en management, el de economía medioambiental con Luis Gómez, y los minors. Y para aquellos que no sean estudiantes, para los estudiantes yo les recomiendo que le echen un vistazo, sobre todo los más jóvenes, a esos grados, porque yo creo que les pueden gustar mucho. Aquel que esté pensando ser empresario de verdad, de los que quieren cambiar cosas, en la Marroquín puede encontrar un ambiente que le encaje. Y para los que no son estudiantes, todas esas actividades extras que hace la Marroquín, recomendamos mucho a la gente que se pase, que lo siga en redes sociales, pues como las jornadas de Bitcoin en las que nosotros estuvimos, o muchas otras. Yo la verdad es que hablando de nuestras contraseñas, casi cada semana acabo en la Marroquín en algún acto, conferencia, y suelen estar abiertos al público, con lo cual muchísimos de nuestros oyentes estoy convencido de que les puede interesar. Les recomiendo que lo sigan, que lo miren y que vayan a estas jornadas, que están muy bien. Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Vamos con la financiación de ETA y si quieres vamos un poco cronológicamente, porque es verdad que, como decías, ha ido cambiando de dónde recibe ese dinero. En los primeros tiempos estaban los robos, que a mí siempre me recuerda a Stalin, en el atraco de los bancos. Sí. Bueno, es que atracar un banco es relativamente fácil. O era en aquella época. Yo creo que ahora ya ahora la cosa es más difícil porque hay muchos medios de seguridad. Ya es vintage eso de pero en aquella época no había medios de seguridad. Además, estos atracaban bancos y atracaban a pagadores de empresas. Bueno, secuestraban al director del banco, ¿no? A veces también secuestraban al director del banco para que les abriera la caja y llevase el dinero. O sea, había un poco de todo. Hay que tener en cuenta que en aquella época la nómina no se cobraba, no te hacían una transferencia al banco, se cobraba en cash, en dinero contante y sonante por el pagador de la empresa. Entonces, claro, estos tenían localizados a pagadores de empresa, los perseguían y tal, y les quitaban el dinero de los trabajadores a los que tenían que pagar su nómina, etcétera. O sea, con los comunistas, marxistas, leninistas, sí, claro, quitando el dinero a los trabajadores. Todo por la patria, ¿qué quieres que te diga? O sea, y entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, ese procedimiento de los atracos primero fue crecientemente complicado,
porque claro, como proliferaron, empezaron a tomarse medidas de seguridad y tal, con lo cual, claro, había comandos de ETA que caían justamente realizando un atraco, ¿no? Y eso les obligó a sustituir esa fuente de dinero De ingresos, sí. por los secuestros primero, por la extorsión, que inicialmente fue muy débil y luego creció más, cuando los secuestros dejaron de realizarse, los secuestros extorsivos me refiero, dejaron de realizarse porque eran muy impopulares. Y sobre todo hubo una campaña, en el caso de Julio Iglesias Zamora, que era un empresario, que la campaña del Lazo Azul, que tuvo tal éxito en el País Vasco que eso le obligó a ETA a dejar de secuestrar a nadie para... De eso también hablas en el libro, de Sí. que las bandas o los grupos terroristas tienen que ver legítimo, entre comillas, exacto, la fuente de financiación. Exacto, la gente que les sigue tiene que aceptar esos procedimientos, ¿no? Es muy y ese fuerte, es el motivo... que es muy fuerte, Bueno, ya sí, pero es porque así. lo ha aceptado durante medio siglo. Pero es que la lógica en la que se mueve este movimiento raro, la izquierda Berchale, ha ido por ahí. No. Y ha habido veces... Y entonces te encuentras algunos que se llaman pacifistas siendo seguidores de ETA y apoyando a ETA y te hacen una justificación completamente absurda, y con respecto al dinero también. Es decir, ellos tienen que sentir, o ellos quieren como una vía de escape desde el punto de vista de la justificación, y en un momento dado es verdad que los secuestros a empresarios por dinero empezaron a estar mal vistos incluso dentro de ese mundillo, y entonces no porque los etarras pensaran que eso estaba mal, ni porque pensaran que lo habían hecho mal durante los años anteriores, sino por justificarse delante de algunos de sus seguidores, decidieron cambiar de estrategia. Claro, exacto. Y eso es lo que dio más auge a la extorsión con cartas de amenazas. Extorsión, impuesto, lo que siempre se ha llamado impuesto revolucionario. Sí, pero yo habrás observado que no utilizo ese término. ¿Qué pasa con eso, Miquel? Porque los empresarios porque el término de un impuestos mito. revolucionarios es un término legitimador de la extorsión. Y justamente yo creo que hay que evitarlo, ¿no? Y bueno, pues a la mayor parte de la gente esto de que a un empresario le apretaran las tuercas para que soltara el dinero les parecía perfecto, porque, en fin, hay gente para todo, ¿no? También yo creo que deslizas cierta crítica a que muchos empresarios, al final, que colaboraron con ETA, han pasado al grupo de las víctimas. Sí, bueno, ese es el final de la historia de la extorsión terrorista, ¿no? Yo muestro en el libro que hubo, no me acuerdo ahora la cifra, unos 2.000 o 3.000 empresarios extorsionados y pagaron a ETA 500 y pico. O sea, la mayoría no pagaron, La mayoría, pues, o bien se fue del País Vasco o bien aguantó allí con sus propios medios buscando contratar escoltas o lo que fuera, ¿no? Y asumiendo el riesgo de que pudieran cometer un atentado contra ellos. Pero claro, lo que ha resultado después del terrorismo es que particularmente Confebask, la patronal del País Vasco, consideró que había que hacer una campaña en favor de todos los empresarios como si todos ellos hubiesen sido víctimas del terrorismo. Y claro, esto es inaceptable por dos motivos. Primero, porque Confebask nunca se pronunció en relación a la extorsión terrorista. Así como el sindicato empresarial alavés lo hizo, o la patronal navarra también lo hizo, Confebask nunca dijo nada sobre la financiación de ETA con la extorsión. Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es que, claro, aquellos que no pagaron, que fueron auténticos héroes, que se jugaron la vida por no pagar a ETA,
resulta que los equiparan a los que pagaron. No solo pagaron, es que negociaron con ETA los plazos, en fin, como si eso fuera una operación comercial cualquiera. Incluso algunos de ellos lograron convencer a la Diputación Foral de Vizcaya de que lo que habían pagado a ETA eran gastos deducibles del impuesto de sociedades. Impresionante. Sí, pues eso también existió. Eran todos empresarios nacionalistas, la Diputación Foral de Vizcaya dirigida por el PNV, que nunca la ha soltado, y bueno, pues en fin, son aberraciones que se han producido y que las que son hemos vivido. Realmente vergonzosas. Y por eso cuando ahora se pretende lavar esos comportamientos incívicos, a mí en fin, me molesta mucho. Yo escribo en contra de ese tipo de cosas cada vez que se produce algún hecho de ese tipo, ¿no? Porque claro, realmente, claro, yo he conocido empresarios. Yo cuando estuve en el Foro Hermoa, de presidente del Foro Hermoa, conocí a empresarios que no habían pagado a ETA y que estaban amenazados. ¡Qué vida! Y claro, cuando dices, joder, es que este otro que vivió estupendamente pagando a ETA y descontándose lo del impuesto de sociedades, y sus hijos están ahora tranquilos. resulta que es una víctima como todos los demás. No, esto no puede ser. Desde luego que no. Y sin embargo, todo eso es cierto, pero iba a decir que la de estas 4 vías, ¿no? Saqueo, que es robar, pues, robar. material que Sí. pudiese ser necesario para los atentados, desde Sobre todo explosivos, En las explosivos. minas o pistolas, así, ¿no? vehículos, En las ¿no? minas. Sí, bueno, en canteras y, bueno, no solo en canteras, por Depósitos. ejemplo, a la Archancha en San Sebastián le robaron un montón de pistolas, o sea que Bueno. ahí hubo de todo. Miquel Buesa hace saqueo, extorsión, esto que estábamos hablando, secuestros y atracos. Y de estas 4 grandes fuentes de financiación ilegal, luego iremos a legales muy entre comillas, pero no son legales, pero Sí. digamos los otros medios. La que más dinero generó fueron los secuestros, Los en el secuestros. acumulado entre 1967 y 2010. Los Eso es que les secuestros. salieron bien, es decir, que la gran mayoría pagó y pagó mucho. Sí. Los secuestros fueron relativamente pocos, bien planeados, la mayor parte de ellos, no todos, y efectivamente produjeron un rendimiento, claro. Es que hay gente muy rica, y si tú les localizas, les vigilas, tal, y al final les secuestras, pues efectivamente el rendimiento que obtienes es muy alto. Hubo secuestros que fracasaron. Por ejemplo, el del padre de Julio Iglesias. Sí, Puga. Sí. Julio Iglesias Puga, el doctor Julio Iglesias Puga, que fue secuestrado en Madrid y liberado a los no muchos días después en Zaragoza. Bueno, porque efectivamente en algunos casos la policía logró resolver el secuestro. Pero esos fueron relativamente pocos. Fíjate que luego el secuestro en el caso de Ortega Lara ya no era para conseguir un dinero, sino para presionar a un gobierno. Bueno, ya, pero esos son los secuestros, digamos, de naturaleza más política. Claro, cómo luego fue mutando todo Sí, esto. sí, Claro. sí, eso, el último Porque ahí fue ya la financiación venía de otro sitio. No, claro, la financiación ya en ese momento venía principalmente del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, de las actividades de obtención de subvenciones, etcétera, ¿no? En este tipo de financiación, ¿qué papel tenían los sindicatos? Pues los sindicatos yo no los he tratado porque no he encontrado ninguna implicación de los sindicatos. Pero había vinculación, claramente. Sí, bueno, hay vinculación porque una de las entidades del MLNV es el sindicato LAB, ¿no? Sí. Pero el sindicato, digamos, absorbía recursos, no los generaba. ¿Y las actividades culturales? Bueno, las actividades culturales hay editoriales, hay periódicos, en fin, este tipo de entidades obtienen mucho dinero de subvenciones que otorgaba principalmente el gobierno vasco, también las diputaciones provinciales y algunos ayuntamientos, para financiar ese tipo de actividades.
Y entonces, claro, lo que ocurre es que una buena parte de esa financiación acaba desviándose hacia el mantenimiento de la tropa armada. El número de etarras estaba contenido, quiero decir, a la hora de, claro, de saber cuánto dinero necesitas, ya no solamente es el golpe que vayas a dar, sino cuánta gente tienes tú que organizar y mantener. Bueno, el número de etarras en el total de la historia de ETA no ha pasado de 10.000 personas en 50 años, ¿eh? Yo he hecho una estimación a partir de las detenciones, digamos, bajo el supuesto de que todos acababan detenidos en algún momento, y bueno, siguiendo una metodología un poco complicada para estimar el número de individuos que hubo al final, estarían en torno a los 8.000 aproximadamente, 7.000 y pico, 8.000, ¿eh? La cifra de 10.000 es una cifra que dio en su día un informe que se hizo para el gobierno vasco, dirigido por Manuela Carmena, que utilizó fuentes digamos, fuentes judiciales, ¿eh? Pero es un informe muy poco riguroso, o sea, porque más allá de decir una cifra no dice nada, ¿eh? Y por supuesto no dice nada de la evolución temporal del número de militantes, ¿eh? Porque claro, ETA, digamos, experimentó una expansión bastante notable en torno al año 1970 con el juicio de Burgos, que levantó, digamos, el proceso de Burgos, generó un entusiasmo entre la juventud que se incorporó a ETA y tal, y eso continuó a lo largo de toda la década de los 70 y los primeros años 80, pero luego entró en decadencia. El número eso se ve muy bien en el número de detenciones, que claro, va disminuyendo. Hombre, la eficacia policial puede ir variando en el tiempo, pero en fin, como algún soporte, digamos, fáctico hay que tener para hacer este tipo de cálculos, pues efectivamente, digamos, bajo el supuesto de que la eficacia policial fue relativamente constante, pues llegaríamos a esa cifra de los 8.000 etarras. Y claro, la organización, que esto también lo comento yo en el libro, la organización terrorista no es maximizadora. O sea, no busca maximizar la cantidad de dinero que puede obtener con sus actividades, sino que lo que busca es cubrir las necesidades de digamos, a partir de su capacidad de movilización. Bueno, yo he estudiado algún otro caso, como es el de las FARC, para ETA con mi libro y las FARC con un libro de Villanueva, me parece que se llama, un coronel colombiano, son los dos únicos casos en el mundo de los que tenemos una estimación temporal de los recursos utilizados. Y en el libro de este hombre se ve claramente que las FARC experimentaron un aumento muy notable de su capacidad de movilización cuando se metieron en el negocio de las drogas. Claro. Y cuando fueron empezando a apartarse de ese negocio, la capacidad de movilización disminuyó. Página 47 del libro de Miquel Buesa, una tabla, cuadro, principales entidades integrantes de esto que se llamó el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Y son un cerro, son muchísimas. Sí, un montón. Hay de todo, hay ETA, evidentemente, la primera entidad alegal, porque Miquel Buesa luego las va dividiendo en alegal, partido político, porque lo fueron, asociación, sindicatos, el sindicato LAB, del que hablábamos antes, y entidades mercantiles. Entonces, es muy interesante el libro porque se ve que desde los comienzos de ETA, años 60, 70, hasta principios de los 80, fundamentalmente la financiación llega de estas vías que hemos visto hasta ahora, de esos medios ilegales, a un atraco, un secuestro. Revolucionarios, entre comillas. Pero vamos a ver, para entender esto bien,
con ese dinero se financia la actividad armada y la actividad política y cultural, etcétera. O sea, estas entidades del MLNV que luego fueron recaudadoras de dinero, inicialmente se financiaron con los secuestros, con los robos, etcétera. Y a partir de los años 80 empieza a crecer, se dan cuenta de que donde hay dinero es en el Estado que reparte y del que ellos se pueden llevar una porción interesante. Cómodamente. Y entonces empiezan a subir, esto claro, en radio no se puede ver, el que lo vea se ve en el libro como las gráficas que ha hecho Miquel Buesa, cómo empiezan a subir los niveles de dinero conseguido por este magma de asociaciones, también empresas. La Serrico Taberna es muy importante. Y fíjate, Miquel Buesa nos dice en conjunto, y estas estimaciones que nunca se puede saber, puede que incluso sea más, pero el MLNV allegó 243 millones de euros a la economía del terrorismo nacionalista, casi 8 millones de euros al año. Mucho dinero, o sea, supieron montarlo, quiero decir, no solo hicieron el entramado así y dijeron, bueno, a ver qué tal sale, sino que se pusieron a ello y fueron, iba a decir, fueron buenos en eso, fueron profesionales, supieron sacarle dinero fueron buenos porque también, digamos, las instituciones... Estaban deseándolo, no sé si llegamos a tanto. No voy a decir que estaban deseándolo, pero no se configuraron para evitarlo, ¿eh? Porque claro... Por ejemplo, Herri Batasuna era un partido financiado con la financiación de los partidos políticos, que además esa la tenemos completa porque ahí sí que hay una contabilidad completa del Tribunal de Cuentas que he utilizado yo. Luego están las subvenciones a programas culturales, a actividades de los ayuntamientos, etcétera, y luego están las actividades mercantiles. Claro, todas esas actividades son de apariencia legal. ¿Podríamos pensar que eran delictivas? No, porque el delito de financiación del terrorismo no se reguló en España hasta el año 2010, es decir, hasta que desapareció el terrorismo. O sea, solo a partir de que desaparece la actividad terrorista de ETA, se regula el delito de financiación, con lo cual todo lo que se había hecho antes por parte de las administraciones públicas concediendo dinero a este tipo de gente que se sabía además que se desviaba hacia la financiación de ETA. Esto se puede ver, por ejemplo, en los autos que hace el Tribunal Supremo sobre la ilegalización de Batasuna y del ANV y del Partido Comunista de las Tierras Vascas y tal, se mencionan transferencia a través de lo que ahora es CaixaBank, de la Caixa, de el grupo parlamentario del partido de ETA correspondiente a etarras en Francia. O sea, este tipo de cosas... que ni siquiera sacaban el dinero del cajero y lo daban en un sobre, hacían la transferencia. Hacían una transferencia, más claro que un bizum, porque vamos. había una impunidad completa, porque no había una política digamos, de lucha contra la financiación y censura del terrorismo. de eso, claro. Por eso también es muy importante cuando escuchamos la ilegalización, por ejemplo, de Herri Batasuna, claro, eso es un palo también la ilegalización a eso. fue un palo enorme, porque supuso cercenar todas esas fuentes de subvenciones, porque Batasuna recibía dinero del Estado o de la comunidad autónoma y tal, del Parlamento Vasco también, pero luego gestionaba con su presencia política en un conjunto amplio de ayuntamientos, gestionaba las subvenciones que iban a recibir las otras entidades del MLNV, con su influencia política y tal. Y entonces, claro, cuando se ilegaliza Batasuna, de repente todo eso se desvanece. Claro. Y ya no le queda a ETA más que los rendimientos mercantiles. Es curioso que el Tribunal Supremo fuera incapaz de cerrar las Serrico Tabernas.
que eran la fuente principal de recursos para ETA. Pero prohibió fumar dentro. Eso fue muy importante. Sí, sí, bueno, sí, pero es que, vamos a ver, hay una sentencia del Supremo, un auto, en el cual le dicen al fiscal, bueno, si usted quiere cerrar las Herrico Tabernas, demuestre que están vinculadas al partido político. ¿Y las otras y más? ¿Qué más tenemos que hacer? No, lo que pasa que, vamos a ver, Oiga, es que esta si alguien ha visitado una Herrico entre usted Taberna. en una y estos ya, no verás si están estos no eran relacionadas o no. tontos, ¿eh? Cada Herrico Taberna era la sede de una asociación cultural. Eso sí, todas ellas estaban gestionadas por un par de empresas controladas por ETA, gestionadas, que querían mobiliario, la empresa de ETA les proporcionaba el mobiliario, que necesitaban bebidas, la empresa de ETA les proporcionaba Como el bebidas. Partido O Comunista sea, Chino. había Madre de una Dios. centralización de la contabilidad, de los recursos, de las provisiones, etcétera. Pero eran entidades independientes todas ellas, entre sí, porque eran propiedad de Sí, una asociación claro. cultural del pueblo de no sé dónde, etcétera. Y claro, el fiscal en aquella época ya, que estábamos en el auge de la negociación con ETA y tal, la Fiscalía no quiso saber nada de meterse a indagar la verdadera propiedad de las Herrico Tabernas, a pesar de que hubo informes que lo señalaban, pero no se quiso hacer caso de eso. Pero De las esto, franquicias. a mí, leyendo las cifras que plantea Miquel Buesa en el libro, sinceramente, lo que me da es, o sea, bueno, sientes indignación, rabia, todo eso, pero hay un punto de pena, porque me da la sensación de que el Estado, que estaba, como decíamos antes, movilizando una enorme cantidad de recursos en la lucha policial, en la lucha judicial, podía haberle hecho muchísimo daño a ETA y a todo su mundillo por la vía del dinero, por esta vía de demostrar que las Herrico Tabernas fueran parte del entramado de ETA. Como Al es que Capone. era casi obvio. Bueno, Cerrar el grifo cerrar el grifo, pero cerrar el grifo de las subvenciones. Estas 2 o 3 vías de financiación que hemos llamado legal, en el sentido de que eran organizaciones, pues eso, de apariencia legal, que recibían el dinero y luego eso fluía hacia ETA, ¿cómo pudo ser que el Estado, a lo largo de todos esos años, empezamos año 80 cuando empiezan a crecer estas vías de financiación, hasta el año 2010, no dijera, vamos a cerrar estos grifos y les ahogamos desde el punto de vista Con del este dinero? reguero de sangre. Claro, de los y lo tenían tan 80. fácil como, Sí, como pero decir, fuera subvenciones de ayuntamientos, diputaciones, gobierno. Cuidado, es que hay subvenciones que es verdad que muchas están ligadas a partidos políticos que tenían representación parlamentaria, pero es que hasta la Unión Europea aparece en el libro de Miquel Buesa como la que Unión también Europea financiaba este también, tipo de sí, movimientos culturales, también partidos políticos. Entonces, Bueno, las fiestas. ¿cómo puede ser que no se cerrase esta vía? Porque habría sido un golpe muy duro al Bueno, grupo pues terrorista. porque yo creo que en el fondo los gobiernos no le querían dar importancia a este asunto, pensando que iban a tener que detener a un montón de empresarios, porque justamente todo esto coincide con la expansión de la extorsión a empresarios. Y entonces, como se creó el mito este de que la ETA se financiaba con la extorsión a los empresarios, pues no querían saber nada de eso. Si es que la raza vasca estaba un poco Pero podrida. iba a contar una anécdota de esto. Lo de la Herrico Taberna no tiene nada que ver con Batasuna, ¿no? Cuando se ilegaliza Batasuna, un amigo mío, propietario del local de la Herrico Taberna de Fuenterrabía, les llama a los de la Herrico Taberna y les dice, oye, os doy 1.000.000 de pesetas si os vais del local. No, en fin, él pensando en que ese local podría utilizarlo en otras cosas mucho más rentables y pensando en que la Herrico Taberna no le iba a producir un rendimiento. Y entonces los de la Herrico Taberna le dicen, bueno, tenemos que consultar con la dirección.
Y claro, consultan con la dirección y luego dan un discurso de que la revolución vasca, no sé qué, y no nos vamos. Pero sí, tienen que consultar con la dirección, es que hay una dirección. Claro. Evidentemente. Sí, pero es que es una parte, ya digo, dolorosa porque no sé si, no creo que hubiese acabado con ETA en los años 90, segar y acabar por completo con sus fuentes de financiación, pero sí que habría debilitado mucho a la organización. Sí, claro, en un momento en el que la organización además tenía ese problema de legitimidad, de pues esos secuestros, si tú cierras otras vías de financiación, probablemente habría sido un golpe durísimo. De hecho, ya entramos en una cuestión política de interés del PNV, claro, lo del árbol, las nueces y todas las cosas. Pero hay que pero el gobierno central, a mí eso es por eso digo pena, que me da la sensación de que los gobiernos centrales, incluso los que más lucharon contra ETA por otras vías, por la vía clásica, judicial y policial, en esto como que no sé si porque no vieron su importancia, si porque había otras implicaciones porque como si las que nos dice Miquel Buesa. Bueno, yo creo que hubo un cambio muy importante, digamos, en la etapa anterior etapa anterior a Aznar, la etapa de Aznar y la posterior a Aznar. En la etapa de Aznar empieza a moverse toda una serie de iniciativas legislativas, etcétera, justamente tendentes a frenar o a intentar frenar la financiación de ETA y a reforzar la actividad policial en torno a ETA. Pero claro, Aznar pierde las elecciones en el año 2004, vamos, Aznar no, el PP, y entra Zapatero, e inmediatamente entramos en ese proceso de negociación con ETA, que es el que ha conducido a que ahora el Partido Socialista sea socio de los herederos de ETA. Yo recuerdo todavía en el año 2006, cuando el Foro Hermoa se querelló contra Patxi López por haber facilitado un acto político de Batasuna, de Arnaldo Otegi en concreto, que era un partido ilegalizado en ese momento. ¿Qué ocurría con el Partido Socialista? Que ellos creían que estos eran de izquierdas y como eran de izquierdas, al final llegaríamos a algún acuerdo con ellos. Claro, en esto se tarda mucho tiempo y efectivamente lo hemos visto este último año, los resultados finales de ese proceso. Bueno, no sé si finales porque todavía... No, yo creo que todavía nos queda por nos curaremos de espanto, pero bueno. Pero claro, en esa dinámica ya reprimir a los elementos de todo ese tinglado organizativo, pues... Era tocar mucho. Sí. Una pregunta muy rápida. Yo tengo dos, muy rápidas también. Pues venga, pues... Dale, Domingo. Venga. Este entramado sigue completamente vigente, sigue operativo, y intuyo que ahora mismo una de sus principales finalidades también es vía de incorporación, mercado laboral, también financiación de presos, personas vinculadas con ETA, de ayudarles en cierto sentido, y este entramado sigue ahí y sigue... Y probablemente. Yo lo que pasa es que no lo he estudiado, o sea que no lo sé, no sé con detalle nada de eso, ¿no? Pero bueno, en cargos públicos están, ya los hemos visto desde luego el historial. Sí, es muy probable que empresas o bueno, el entramado de las Rico Tabernas ahí sigue presente, o sea que estén proporcionando puestos de trabajo a expresos de ETA, sí. Eso es muy probable. De Venezuela también viene dinero para ETA. Bueno, de Venezuela sí, algo de dinero, pero Venezuela fue importante no ha sido nunca, pero en fin, tuvo un papel en el momento inicial de ETA, cuando efectivamente desde Venezuela los vascos, los nacionalistas vascos que estaban en Venezuela recaudan dinero para dárselo a estos chicos tan listos y tan rebeldes. Tan rebeldes, sí, efectivamente, pero eso fue muy poco dinero. Y de Irlanda igual.
las conexiones con otros grupos igual, terroristas, igual. Sí, igual. ¿Y del narcotráfico? Porque antes Bueno, el hablábamos narcotráfico de la es algo legítima. el narcotráfico es algo de lo que se ha especulado, pero no tenemos una información fehaciente salvo de algunas operaciones de compra de armamento vinculadas a operaciones de tráfico de drogas, ¿eh? Pero mi idea es que todo eso fue cuantitativamente muy poco, ¿eh? Porque vamos a ver, una organización terrorista vinculada al narcotráfico tiene una fuente de ingresos monumental, ¿eh? Y eso no lo hemos visto en ETA, ¿eh? Y por tanto pues ha debido ser, digamos, esporádico y, en fin, poco relevante en el conjunto total. Pues habrá que dar la enhorabuena a Miquel Buesa por este libro, ¿no? Hombre, es un Bueno, libro, pues muchas gracias. Los datos, el enfoque y lo necesario que es que alguien empiece a mirar en un tema que a muchos les incomoda, porque el tema ETA a muchos les incomoda. Quieren irse a 80 años atrás, pero a ETA no se quieren ir. Pues dentro de ese tema incómodo, el epígrafe o uno de los epígrafes más incómodo es el de la financiación, el de esos empresarios que colaboraron, el de no se habla mucho ni de los que resistieron, de los que se debería hablar más y situarlos como verdaderos héroes. Y desde luego se orilla y se aparta a los que pagaron. Muchos de ellos muy conocidos, por cierto, y que prefirieron la tranquilidad de pagar y olvidarse y no sé dónde va mi dinero, tengo aquí mi negocio, porque podían haberse ido a lo mejor del País Vasco, podían haber dicho, bueno, busco otras alternativas, pero prefirieron quedarse allí y pagar y olvidarse de lo que se hacía con su dinero. Así que es fantástico que alguien pues diga, no, en este tema, el tema más incómodo, aquí estoy yo, para reflejarlo. Lo repetimos, Miquel Buesa, la financiación del terrorismo, cuánto dinero movió ETA, de qué forma depredó la economía del País Vasco, porque en la editorial Almuzara. Claro, eso hemos hablado, como cae el PIB del País Vasco, claro. Bueno, ya, pero eso tiene que ver no tanto con la financiación como con los efectos del terrorismo, que efectivamente el PIB cae estrepitosamente. Yo tengo construido un gráfico donde aparece lo que yo llamo la constante económica vasca, o sea, lo del 6,24%, que no es más que la media geométrica de la participación del País Vasco en la población española y en el PIB español. Empieza en el año 55 en un 5,3%, sube hasta casi un 7% a comienzo de los años 70 y luego empieza a bajar hasta el momento actual, donde está en el 5,3% que había en 1955. Bueno, digamos, esa trayectoria de disminución corresponde al periodo autonómico, por una parte, y al periodo del desarrollo de la campaña terrorista de ETA. O sea, el nacionalismo ha sido muy malo para el País Vasco. En todos los sentidos. Con prólogo, por cierto, el libro de Rogelio Alonso, al que mandamos desde aquí también un abrazo. ¿Cómo se llama el libro? La derrota del vencedor. La derrota del vencedor. Lo recomendamos también, muy Miquel. bueno. Buenísimo. Sí, buenísimo. Muy bueno. Pues nada, hasta cuando quieras, esta es tu casa. Bueno, pues muchas gracias. Da un beso a tu mujer. Vale, muy bien. Nos vamos. Vamos a acabar, como siempre, dando las gracias a nuestro patrocinador, a la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Eso es. A mis alumnos. A tus alumnos. Sí. ¿A eso les damos las gracias? No sé si iba a decir un saludo a mis alumnos. Ah, vale, un saludo a tus alumnos. A lo mejor no quieren. Yo intuyo que no nos escuchan mucho mis alumnos. ¿Perdona? Hombre, porque... ¿Me tengo yo que pasar por esa clase? Ya me aguantan en clase, luego ya aguantarme también en el podcast, yo intuyo que no, pero no lo sé, nunca les pues se lo voy a preguntar. Que sube nota. Medio punto, 0,25, eso siempre me ha parecido una crueldad. Esos profesores que montan un ciclo de conferencias y obligan a ir a los alumnos o su libro de texto, yo digo, o sea, encima que te tienen que aguantar para subir nota, ir a verte a la conferencia. No, yo eso creo que no lo voy a hacer. Por ahora no lo hago. No es Economía para quedarte sin amigos un contenido obligatorio en mis clases. Bueno, Domingo, yo estoy contenta. Teníamos este asunto pendiente y empezamos el 2024 como tenemos que hacerlo. Eso es, había que tratarlo. Libro fundamental sobre la financiación del terrorismo de Miquel Buesa. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí, que volvemos más o menos en una semana y que un abrazo enorme a repartir antes de que nos vayamos, que ahora estamos en YouTube.
Ah, es verdad, sí, que ahora. se te va a ver domingo. A mí no, Sí, he dado orden que no me saquen ningún plano. Eso no me convence mucho, pero ahora los que nos quieran ver nos podrán ver. Y también Miquel ha salido. Bueno, a mí no me importa. Fenomenal. Pues lo dicho, que un abrazo enorme a repartir.